Listo. Ok, bueno, pues una disculpa, la semana pasada anduvimos, yo estaba a punto de enfermarme y bueno, la verdad es que la garganta no me daba para poder empezar para dar el estudio la semana pasada, y hoy de hecho esta semana todavía tenía duda, pero sí quise mandarles la solicitud y bueno, por la gracia de Dios aquí estamos y vamos para adelante. Espero que hayan tenido oportunidad de revisar los estudios. Estamos hablando acerca de la fidelidad de Dios, estamos hablando acerca de la integridad, del atributo de la integridad de Dios y en concreto el subatributo de la fidelidad de Dios. La integridad refiere a la completud en el carácter de Dios, es perfecto su carácter y como tal es Dios verdadero, Dios de verdad y Dios fiel. Hablando de la fidelidad de Dios, empezamos con el ejemplo de la fidelidad de Dios en la vida de Abraham. Vimos también cómo Dios es fiel a su palabra. Cuando nosotros estudiamos el atributo de la soberanía, del poder de Dios, quizás pudieran ser muy atemorizantes ambos, pero la realidad es que Dios no solo es soberano y todopoderoso, sino que también es fiel a su carácter y como tal misericordioso, compasivo, Dios bueno, Dios de amor. Y eso es un bálsamo para nuestro corazón, sabiendo que Dios nunca va a dejar de obrar con fidelidad o con apego a todos y cada uno de sus atributos. Vimos cómo Dios todo lo que promete lo lleva a cabo. Vimos cómo puede retrasar sus promesas pero no dejarlas de cumplir. Puede cambiarlas por algo mejor, como es el caso de todo aquello que prometió a Israel y que finalmente cumple en mejor manera a través de sus pactos. Y vimos también cómo esta fidelidad de Dios está basada en esos pactos y Cristo mismo cumplió todo lo que había pactado en la Trinidad con el Padre, con el Espíritu Santo, fielmente, sabiendo que Dios es fiel para cumplir con todo lo que Él había prometido. Fielmente cumplió Dios y fielmente cumplió Jesús y fielmente el Padre le dio el pueblo que le había prometido. Vimos también cómo, hablando justamente de esa fidelidad de Dios a sus pactos, vimos también cómo hay un reflejo en la fidelidad en el matrimonio, obviamente siendo que ambos sigan siendo fieles al pacto que hicieron, ¿no? Y empezamos a ver un par de estudios atrás acerca del otro aspecto de la fidelidad. Sí, Dios es fiel para cumplir sus promesas, pero también es fiel para cumplir sus amenazas. Y hablando justamente de ello, empezamos a ver en el estudio pasado, y aquí empezamos ya con el repaso más concreto, más tranquilo, acerca de esta fidelidad de Dios. Dios es fiel tanto a sus palabras buenas y las entrecomilladas malas, en el sentido de que no solo cumple las promesas de bendecir, sino también las de maldecir o las de castigar el pecado. Vimos el ejemplo acerca de este puerto que había que fue descubierto en 1487 por Bartolomé Díaz, que le puso el Cabo de las Tormentas, porque cuando atravesó este cabo al sur de África, él atravesó duras tormentas, pero para Juan II de Portugal era un camino que podía ser el camino para las Indias, como eventualmente Vasco de Gama comprobaría, y él lo titularía el Cabo de la Buena Esperanza. Y más o menos así nos pasa con las promesas, con la fidelidad de Dios. Sin duda vamos a ver un aspecto en el que Dios cumple sus promesas, pero también el aspecto de la fidelidad de Dios es un aspecto en el que Dios también cumple las amenazas. Denme un segundo, por favor.
Una disculpa. Entonces, vemos este aspecto de las promesas de Dios, de la fidelidad de Dios también en cuanto a las amenazas. Dios ha prometido castigar el pecado, castigar el aborrecimiento del hombre hacia él de la misma forma, castigándolo con el castigo eterno. ¿Queda claro? Entonces empezamos a hablar justamente de cómo, hablando del subatributo de la verdad de Dios, Dios habla a través de leyes, de testimonios y de promesas. Y esas promesas son promesas tanto de bendecir como de maldecir. Y les ponía el ejemplo justamente de esta supuesta Biblia de las promesas que solo resalta, y además muchas sacadas de contexto, promesas buenas, promesas de bendecir. Pero cuando vimos también cómo Dios, al rescatar a su pueblo de Egipto, hay todo un capítulo en Deuteronomio 28, y leímos algunas de esas promesas, en las que Dios promete bendecir la obediencia de su pueblo, pero también promete maldecir la desobediencia. Josué, vimos en palabras de Josué cómo él, que había salido de Egipto y que vio todas las promesas, el poder de Dios cumplir, sostener al pueblo de Dios durante 40 años, él también fue el instrumento de Dios para introducir a su pueblo a la tierra prometida. Y justamente él pudo comprobar este aspecto, estos dos aspectos de la fidelidad de Dios. Tanto fiel Dios para para cumplir la promesa de introducir a su pueblo a la tierra prometida, como también fiel para castigar a aquellos que se apartaron de su verdad, como aconteció, nos narra Moisés en el Pentateuco, como hubo castigo sobre aquellos que fallaron o que se rebelaron en contra de Dios. Finalmente Dios había dado su ley, había establecido con toda claridad que Él sería el pueblo, el Dios de este pueblo, y este pueblo también sería el pueblo de Dios, pero debía de cumplir adorando solamente a Dios. Sin embargo, se fueron apartando. A lo largo del tiempo, ya establecidos como pueblo, como reino, como pueblo establecido dentro de la tierra prometida, se apartaron de la palabra de Dios. Dios envió profetas para advertirles acerca de las consecuencias que verían, y justamente vimos que no lo hicieron. ¿Qué terminó pasando? Que Dios les cumplió lo que les había prometido. Acompáñenme a Deuteronomio 28, versículos 49 y 51. Deuteronomio 28, versículos 49 a 51. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Y comerá del fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas para destruirte. Dice Carl Kiel: tal nación vuela como águila, la cual ataca su presa con violencia y se la lleva con sus garras, e Israel no entiende su lengua, de modo que no es capaz de ablandar su dureza y llegar a un acuerdo. Esta nación que está descrita desde el Deuteronomio era la nación de los caldeos. Acompáñenme a Habacuc 1. Habacuc 1. Versículos 6 a 9. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad.
Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Esta fue la descripción que le daba justamente Dios a través del profeta de esta nación. El pueblo había fallado y esta nación, con esta imagen de águila que le había plasmado desde Moisés, se cumple gracias a la idolatría del pueblo de Dios. Fíjense, Jeremías 48. Jeremías 48, versículos 39 a 40. Lamentad cómo ha sido quebrantado, cómo volvió la espada a Moab, y fue avergonzado. Fue Moab objeto de escarnio y de espanto a todos los que están en sus alrededores. Porque así ha dicho Jehová: he aquí que como águila volará y extenderá sus alas contra Moab. Este no era el pueblo de Dios, pero era Moab, y describen justamente a los caldeos como esa nación que como águila atacaría al pueblo de Dios. 49:22 dice prácticamente lo mismo respecto a Edom. ¿Entonces no se refería a los nazis? No. He aquí como águila subirá y volará, y extenderá sus alas contra Bosra. Y el corazón de los valientes de Edom será en aquel día como el corazón de mujer en angustias. Entonces, es esta descripción en la que el pueblo de Dios había sido advertido desde los tiempos de Moisés que si dejaban el camino de Dios, Dios mandaría una nación como águila. Y esta nación como águila serían los caldeos que vendrían sobre su pueblo, así como vino sobre Moab y así como vino sobre Edom. Que si fueron crueles estos caldeos, que si fueron terribles como lo señaló Moisés en esa parte de Deuteronomio, veámoslo. Lamentaciones 2. Lamentaciones, capítulo 2. Voy a leer, si quieren leer el capítulo completo de Lamentaciones, van a ver cuán realmente graves, cuán realmente terribles eran estos caldeos. Versículos 2 a 3. Amargamente llora en la noche, y sus lágrimas están en sus mejillas. No tienen quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Versículo 5. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Versículos 8 y 9. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente, y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Versículos 19 y 20. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí con que entretener su vida. Mira ahora, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven. Mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Fue una desolación terrible la que terminó viviendo el pueblo de Dios gracias a su pecado. Un pueblo cruel mandó Dios como castigo. Y si nosotros leemos con detenimiento, vamos a ver en este capítulo que incluso tuvieron que llegar, fue tal el hambre, fue tal la crueldad de este pueblo, que tuvieron que llegar incluso al canibalismo de sus pequeños. A ese grado llegó. Cuando Dios habla de lo duro del castigo, no está bromeando. Incluso sus falsos profetas, el pueblo había creído a estos falsos profetas. En este mismo capítulo de Lamentaciones,
Acompáñenme. Lamentaciones 2:2. Destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo, y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Versículo 5. El Señor llegó a ser como enemigo, destruyó a Israel, destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas y multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Versículos 8 y 9. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión, extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción, hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro, fueron desolados juntamente, sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Versículos 19 y 20. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. Tal fue el castigo de Dios. El pueblo falló, el pueblo pecó. El pueblo había sido invitado por muchos siglos a que se arrepintiera, a que regresara en arrepentimiento y fe a su Dios, y no lo hicieron. A que buscara su ayuda para no pecar, y no lo hicieron. Prefirieron escuchar a los falsos profetas. Versículo 14. Los que pretenden hablar en nombre de Dios, pero que no hablan conforme a la palabra. Son falsos. Dicen mentiras. Dicen mentiras de la palabra de Dios. Fíjense, versículo 14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Hace poco hablaba con Edith acerca de cómo hay personas que dicen que vienen de parte de Dios y llevan un evangelio a lugares recónditos, y sin duda Dios en su gracia y misericordia, en su gracia llega a llamar a sus elegidos aún a través de falsos maestros, como nos aconteció a los que venimos de la secta de Camino Extremo, sin duda. Pero lo cierto es que hay muchos que están buscando y esperando, es que quiero que me hablen para mi día a día, quiero que me digan cómo debo de manejar mis finanzas, cómo debo de manejar mi matrimonio, pero dejan de ser confrontados por el pecado. Hablan de vanidades, hablan de este lado de la eternidad, pero no hablan de la verdadera eternidad. El pueblo prefirió escucharlos, nunca se arrepintió y entonces vio las consecuencias. Dios es fiel a su palabra, versículo 17. Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti, y enalteció el poder de tus adversarios. Lo hemos visto, hemos hablado cómo muchas iglesias falsas tergiversan la fidelidad de Dios para decir, no te preocupes con que hayas hecho la oración del pecador, con que tú digas que quieres conocer a Jesús, basta. No. Cuando Dios obra salvación, obra santificación. Cuando Dios habla de bendición, primero te va a confrontar con tu pecado. Dios es fiel y va a cumplir lo que ha prometido. ¿Queda claro? Nunca olvidemos esa parte de la fidelidad de Dios. Fíjense, Jeremías, a quien tradicionalmente y las evidencias nos muestran, lo más que nos pueden mostrar, que Lamentaciones fue escrito por Jeremías, por eso está justo después del libro del profeta Jeremías.
A él le tocó justamente ver el cumplimiento de estas promesas. Él advirtió sin duda al pueblo que habría de ver las consecuencias ante esta nación extranjera, y él vio el cumplimiento. Fíjense, Lamentaciones 3. Vamos a leer del 1 al 20. Esta es la perspectiva de Jeremías, que ve este cumplimiento, esta palabra de Dios cumplida. Vamos a ver del 1 al 20. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Jeremías había sido un instrumento de Dios para hablar a un pueblo necio que lo despreció, que prefería oír a los que les decían paz, paz, todo es bonito, todo es bondad, y no quisieron escuchar a Jeremías. Él vio toda esa aflicción y vio a un pueblo necio que prefería seguir pecando y pecando. Él vio la destrucción y vemos aquí esta respuesta que parece desesperanzadora para Jeremías. Y así muchas veces nosotros mismos nos vemos cuando estamos en medio de problemas. Sabemos que hay pecado, sabemos que hay muchas situaciones difíciles y no obstante queremos seguir pecando. Esto vio Jeremías. Pero había algo en Jeremías. Jeremías no solo vio ese castigo de Dios, Jeremías también conocía la fidelidad de Dios. Versículos 21 a 24. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Jeremías sabía que Dios es fiel, que Dios es fiel para cumplir sus promesas, tal como lo había hecho, pero también para cumplir sus promesas de bendición. ¿Y qué dijo? Esperaré en Jehová. Fíjense el versículo 23. Dice, grande es tu fidelidad. De ahí viene el famoso himno. Claro que lo descontextualizan del resto de lo que viene en los versículos anteriores y siguientes. Este versículo de grande es tu fidelidad se da en medio de la aflicción, en medio de haber visto cumplido el castigo que había prometido Dios. Pero ojo, también a Jeremías Dios le había prometido algo. Esta promesa, él sabía de esta promesa que había dado Dios. Fíjense, nuevamente, versículos 21 a 24. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré.
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. ¿Qué era lo que estaba esperando Jeremías? Jeremías estaba esperando lo que Dios había prometido desde Génesis. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Si recuerdan, nosotros hemos hablado acerca de este versículo como el protoevangelio. Justo en la caída, en el escenario de la caída, en el que, como alguien dijera, un puñado de tierra al que Dios le dio vida, se rebeló contra Dios, le promete esta salvación. Jeremías conocía esta promesa, esa promesa que le fue revelada al hombre desde ese momento. Sí, Dios sabía que su pueblo fallaría. Dios lo sabía, por algo le dijo en Deuteronomio 28, no solo te voy a bendecir, no, si fallas, te voy también a castigar. Pero también sabía algo también. Había prometido esa salvación que hizo hacer prevalecer a su pueblo, esa simiente, conservarla en medio del diluvio, en medio de una generación totalmente idólatra cuando rescató a Abraham, y a través de un pueblo que pecaría. Y fíjense, Deuteronomio 30, versículo 6. Deuteronomio 30, versículo 6. Y circuncidará Jehová, tu Dios, tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Dios sabía que ese pueblo fallaría. A ese pueblo al que le había prometido mandar esa simiente para salvarlo, iba a fallar. ¿Y qué iba a hacer Dios? Prometió ese nuevo pacto. Ese nuevo pacto con el cual circuncidaría no la carne como lo hizo con Abraham, sino el corazón de su remanente para poderlos hacer regresar. Fíjense, Jeremías 31. Este mismo Jeremías que se lamentaba, este mismo Jeremías que estaba diciendo, ya se me acabó la esperanza, y después recapacita en esto que le había prometido Dios, o que había prometido Dios a través de él. Jeremías 31, versículos 27 a 34. He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal, y así como tuve cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Perdón, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán mi pueblo. Versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Jeremías, que también había lamentado toda esta situación que estaba experimentando el pueblo, era el mismo a quien Dios lo había usado para prometer este nuevo pacto.
Este nuevo pacto que vemos develado desde el inicio hasta el final del Antiguo Testamento. Este nuevo pacto que se vería cumplido con la circuncisión del corazón. Romanos 2, 28 a 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Este Dios fiel que había cumplido el castigo por el pecado, era el mismo Dios fiel que iba a traer el cumplimiento del nuevo pacto, esta promesa de su Hijo, y de circuncidar el corazón de su pueblo para que diéramos alabanza a Dios. ¿Queda claro? Incluso Jeremías había profetizado no solo que el pueblo volvería del cautiverio, sino que él había prometido el tiempo en el que lo haría. Jeremías 25, versículos 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Eso habría de hacer Dios, no solo la fidelidad. Vemos el aspecto de la fidelidad de Dios, trayendo el cumplimiento a sus promesas, trayendo la simiente en Jesucristo que salvaría a su pueblo, a su remanente. Pero también vemos a ese pueblo del que vendría siendo castigado, pero también por el mismo Dios fiel, traería de vuelta de ese castigo para cumplir todas sus promesas. Daniel, un joven judío que había sido exiliado en su temprana adolescencia, de 12, 16 años, había sido llevado a Babilonia, conocía la fidelidad de Dios. ¿Qué hizo Daniel estando en el cautiverio? ¿Se quedó cruzado de brazos para simple y sencillamente esperar los 70 años? No. Daniel, conociendo la fidelidad de Dios, actuó conforme a esa fidelidad de Dios. Daniel 9. Daniel 9. Daniel 9. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. No se trata de esas promesas de decláralo y obténlo, ¿no? No. Daniel, conociendo la fidelidad de Dios, conociendo las promesas de Dios, esa promesa concreta de que regresaría a su pueblo después de 70 años de cautiverio, ¿qué hizo? Buscó a Dios. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. ¿Qué hizo Daniel? Buscó a Dios. Buscó a Dios y oró y confesó los pecados de su pueblo. Versículos 4 y 5. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Qué hizo Daniel? ¿Se cruzó de brazos y dijo, espero en Dios? No. ¿Qué dijo Daniel? ¿Declaró la promesa de Dios para que se cumpliera? No.
Daniel reconoció su pecado. Hermanos, sí, Dios es fiel. Dios es fiel y va a perfeccionar la obra en nosotros. Pero hemos de confesar nuestros pecados. Daniel reconoció la culpa, versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel no dijo, no sabía lo que me habías dicho. No. Él reconoció como esta palabra de Dios que había sido dada a este pueblo fue ignorada por ellos. Cuidado con ignorar la palabra de Dios. Cuidado con dejar que otros ignoren la palabra de Dios. ¿Cómo que dejar que otros? Sí, cuando tenemos a gente a nuestro cargo, que dejen de atender a la palabra de Dios. O ser omisos en predicarles la palabra de Dios. Fíjense. Lo que hizo Daniel después de confesar el pecado, de buscar a Dios, de confesar su pecado, de reconocer la culpa, no empezó a ensalzar al hombre, es decir, no empezó a decir, mira, bueno, nosotros somos hechos a tu imagen. No, reconoció que Dios es Dios. Versículos 7 a 8. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los ha echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Lo que está haciendo Daniel es reconocer que hay un Dios, el creador, el único y verdadero Dios, y nosotros somos meros seres humanos. No merecemos sino el castigo de Dios. Eso es lo que está reconociendo Daniel, que Dios es soberano y obró justamente. ¿Qué nos queda ante esta realidad? Reconociendo que somos terribles pecadores, que hemos pecado, que hemos ignorado la palabra de Dios, que Dios es soberano. No podemos alegar justicia, no la tenemos. ¿Qué hizo Daniel? Clamó por perdón. Versículos 9 a 12. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que ha hecho contra Jerusalén. Daniel reconoce que hemos pecado y que somos culpables, pero reconoce también que Dios es misericordioso. Dios ha sido fiel y ha cumplido su palabra, pero Dios también ha sido fiel para prometer perdón a quien se arrepiente. Daniel reconoce la fidelidad de Dios. Versículos 12 a 14. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros,
porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Dios no cambia, Dios es fiel, pero también, si hemos pecado, cumplirá lo que ha prometido. ¿Queda claro? Daniel reconoce la fidelidad de Dios y clama por esa fidelidad desde la otra perspectiva. Clamó por la restauración. Versículos 15 a 19. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora de tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel, conocedor de Dios como un Dios soberano y todopoderoso, pero también misericordioso y fiel a sus palabras, fiel a lo que Él ha prometido, la restauración de su pueblo, y clama por ese perdón. Podemos quejarnos, hermanos, de que no estamos recibiendo las palabras de dulzura que nos encanta oír, que endulzan nuestros oídos, pero no hay caminos diferentes, no hay encuentros y reencuentros, no hay conferencias bonitas para sentir bonito. No, el camino es claro. Dios es fiel. Si pecamos, vamos a ver las consecuencias. Vamos a separarnos de ese Dios paternal que lo sentimos a veces tan cercano. Y el camino de regreso no es otro, porque Él mismo es fiel. Confesión de pecados, arrepentimiento. Clamar por perdón, porque Dios es fiel, y como Dios fiel es justo para perdonar, para tener misericordia. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Cuidado con estar haciendo más caso a nuestros sentimientos que al Dios que se ha revelado en su palabra. ¿Queda claro? Aquí le dejamos el estudio del día de hoy. Déjenme parar los audios, por favor.